Bien, pues en esta tarde el tema que a mí me toca tratar y el tema es acerca de enseñar la palabra, acerca de la importancia que tenemos cada uno de nosotros de poder enseñar la palabra a nuestras personas cercanas, a la gente que nos rodea, ya sean nuestros familiares más cercanos, como nuestros hijos, como nuestros vecinos, es decir, a las personas que cada uno de nosotros tenemos más cercanas. Y como padre, que es el tema con el que me quiero centrar un poco más en esta tarde-noche, tenemos una gran responsabilidad, cada uno de nosotros que tenemos hijos, de enseñarle la palabra a nuestros hijos y de guiarlos también por el camino que Dios quiere. En el librito que estamos tratando, en el librito que tenemos como guía para esta semana de oración, en el día de hoy se nos cuenta una historia de que un amigo le invitó a otro amigo a unirse a un grupo de estudiantes cristianos que tenían en el instituto, podríamos decir GBE, como todos conocemos hoy en día. Nos dice que fue allí donde tuvo ese primer contacto con la fe cristiana. En ese grupo simplemente nos dice que leían la Biblia juntos. No se trataban de temas de lo que debían, no debía hacer, no entraban en debate, sino que simplemente leían la Biblia y estudiaban acerca de quién era Dios. Nos cuenta cómo su amigo no se guardó ese tesoro para sí mismo, sino que todo lo contrario, le invitó para que pudiera buscar a Dios también. Y es que la fe sea compartida, sea transmitida, ha sido parte del cristianismo desde siempre, desde el principio. Y compartir la fe abarca mucho más que comunicar ciertas creencias, ciertas doctrinas. Compartir la fe es una invitación a descubrir lo que Dios tiene preparado en su palabra para cada uno de nosotros. A través de la Biblia es donde nosotros podemos encontrar cómo el Señor, el mismo Dios, se comunica a nosotros. Por lo tanto, el ofrecer la Biblia a otras personas no solamente es un regalo que le podemos dar a esa persona, sino que es leerla con un amigo, leerla con nuestra familia, ya sea con nuestras mujeres, sea con nuestros maridos, con nuestros hijos. El leer la Biblia juntos nos ayuda a descubrir ese valor y esa riqueza que el Señor tiene preparada para nosotros. Y en el texto que yo me quiero centrar en esta noche, el texto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 20 al 25. Y mientras los vamos buscando, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos, sabemos lo que lo preguntan, ¿verdad? Los que tenemos hijos pequeños sabemos que cada vez preguntan más. A nosotros nos está empezando a pasar eso con Lea. Ella está empezando a comunicarse cada vez más, ya está creciendo, se comunica, empieza a crear ya su primera frase y vemos cómo cada vez más lo quiere saber todo, lo pregunta todo. Cuando Noemi le recoge de la guardería, en el camino a casa ya está preguntando, bueno, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? O cuando nos ve comiendo, algo que ella no está comiendo, nos pregunta eso qué es, qué estáis comiendo. O cuando nos estamos vistiendo, ya está preguntando, bueno, ¿a dónde vamos? O cuando nos ve hacer algo distinto, ¿no? Nos pregunta, bueno, papá, ¿qué hace? Mamá, ¿qué hace? Ella quiere preguntar, ella quiere saber y enterarse de cada cosa que sucede a su alrededor. Y es que los niños lo preguntan todo. Los niños son esponjas, seguro que alguna vez hemos utilizado esa frase para referirnos a ellos. Y es que tenemos una grandísima responsabilidad, como estaba diciendo al principio, los que somos padres, con lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Porque esas bases que vamos a hacer en nuestros hijos, en las vidas de nuestros hijos, dependerán en gran manera de lo que ellos también hagan en un futuro. Y es que los padres necesitamos relacionarnos con nuestros hijos en cómo llegamos a tener esa relación personal con Jesús, para que nuestros hijos también puedan entender que ellos también deben tener una relación personal con el Señor. Y bien, ya sin más, me gustaría leer con vosotros en Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 20 al 25, como os decía. El versículo 20 dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días
y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia como cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y bien, aquí en estos versículos vemos también cómo estos hijos, ¿verdad?, le preguntaban a los padres acerca de la ley. Lo hemos podido ver en el versículo 20. Y cuando un hijo le preguntaba acerca de la ley a su padre, los padres tenían que saber qué responder. Los padres tenían que estar preparados. Y en estos versículos podemos encontrar una guía o un patrón que seguían los padres para poder explicarle a los hijos acerca de la ley. Y en primer lugar, si nos hemos fijado en el versículo 21, en la primera parte, nos dice que los israelitas estuvieron en esclavitud en Egipto. Le tenía que hacer ver a su hijo de ese tiempo que ellos estuvieron esclavos, de ese tiempo que no tenían libertad, que estaban sujetos a la ley del faraón, que eran siervos, que tenían que obedecer a todo lo que se les pedía que hicieran. En definitiva, estaban privados de libertad. En segundo lugar, la segunda parte de ese versículo 21 que hemos leído, pues nos dice, pero Dios los liberó y juzgó a los egipcios. Tenían que hacerle ver a su hijo cómo Dios, con esa mano poderosa, cómo Dios los libró, haciendo esos milagros y derrotando a Faraón, dándole esa libertad, pudiendo ser libres. Si seguimos leyendo, en tercer lugar, en el versículo 23, nos dice que esta obra estuvo de acuerdo con esa promesa que Dios le dio a sus padres. Tenía que explicarle ese gran milagro, de cómo Dios lo sacó de la esclavitud, de cómo Dios lo iba a llevar a esa tierra prometida, a un lugar mucho mejor de donde venía, a esa tierra que el Señor le había prometido y cómo el Señor lo iba a guardar con su mano poderosa. En cuarto lugar, el versículo 24, cómo Dios le dio su ley a Israel para que su pueblo pudiera obedecerla. Y nos dice para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, como podemos encontrar en estos versículos que hemos leído. Si vamos a unos versículos un poquito más arriba, en Deuteronomio, en el mismo capítulo 6, de los versículos del 4 al 9, podemos ver también cómo debían de ser los padres con los hijos. Si vemos el versículo 7, nos dice que las repetirás a tus hijos. Esos mandamientos deberían de ser el tema principal de conversación de los padres con los hijos. Deberían decirlo una y otra vez. Deberían de ser repetitivos. Debería de ser algo con lo cual se hablara tanto dentro como fuera del hogar. Debía de ser algo que desde que se levantaban, desde que empezaba bien el día, desde bien temprano, hasta que se acostaban, antes de que se fueran a dormir. Y es que debemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, debemos de insistir, debemos de repetir, de que ellos sepan que el tema principal de nuestras vidas es Dios, que el tema principal de nuestras vidas es llegar a que ellos también puedan llegar al conocimiento de esa verdad. Y bien, en la Biblia, a lo largo de la Biblia, podemos encontrar tanto ejemplos buenos como malos de la enseñanza de los padres con los hijos y esas consecuencias que también conlleva. En primer lugar, vamos a ver un ejemplo malo, por así decirlo, un ejemplo de cómo un padre descuidó la enseñanza con su hijo. Y ese ejemplo lo podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo 2. En Primera de Samuel, capítulo 2, donde se nos narra el pecado de los hijos de Elí. Es una historia que creo que cada uno de nosotros conocemos. Si nos vamos al capítulo 2 de Primera de Samuel, en el versículo 12, nos dice que los hijos de Elí, ¿cómo eran? Eran hombres impíos. Eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, no tenían una comunicación con Dios, no habían tenido una experiencia personal con el Señor, ni habían tenido comunión con Él. Y veamos cómo se nos dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 22, vemos también cómo Elí, siendo ya viejo, oía acerca de lo que su hijo estaban haciendo, oía todo lo que sucedía a su alrededor. Y bueno, como decía, yo creo que es una historia conocida, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Vemos cómo Jehová, a través de Samuel, nos dice lo que iba a pasar con Elí. Si vemos el versículo 13 del capítulo 3, un poco más adelante, nos dice aquí el texto que le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre. Nos dice por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí podemos ver la clave. Sus hijos habían blasfemado a Dios y él no lo había estorbado. Cómo Elí descuidó en enseñarle a su hijo acerca de la ley de Jehová. Y podemos ver, ¿verdad?, las consecuencias que tuvo.
Vemos más adelante cómo sus 2 hijos murieron. Y bueno, Elías al enterarse también de la noticia, también vemos cómo murió al instante al caerse para atrás de una silla y golpearse. Os animo a quien no sepa la historia o quizás no la tenga a su memoria, pues pueda leerla también y meditar en estos 2 capítulos, en estos 2 libros, perdón, de Samuel, y pueda descubrir más que por respeto del tiempo yo tampoco quiero pararme mucho más en esta tarde. Hemos visto un ejemplo de cómo un padre descuidó la enseñanza acerca de la ley de Jehová de su hijo. Y vemos también las consecuencias, ¿verdad?, que eso conlleva. Y ahora un ejemplo contradictorio, un ejemplo del Nuevo Testamento. Un ejemplo bueno, podríamos llamarlo, de cómo desde niño aprendió acerca de la Escritura, acerca de la palabra, y se convirtió en un gran hombre de Dios. Y si yo os digo un versículo que creo que todos conocemos de memoria, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos sabemos de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Timoteo. Y si vemos 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 5, nos dice aquí que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe no fingida de Timoteo se debía en gran manera a su buena educación y a la influencia que él había recibido por parte de su abuela y por parte de su madre. Así que podríamos decir que la madre, que la abuela de Timoteo, según podemos ver en la Escritura, eran creyentes. De su padre no lo sabemos, parece ser que no lo era. Pero vemos como eso no fue un impedimento para que su madre, para que su abuela lo llevaran a Jesús y lo afirmaran en la fe. Y vamos a ver que no solo eran mujeres de fe, sino vamos a ver su gran ejemplo de vida y esa gran influencia que tuvieron sobre su hijo y sobre su nieto, Timoteo. Si volvemos a leer los versículos que he leído antes, de 2 Timoteo 3, versículos 14 y 15, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos como si Pablo escribiera algo así: vamos, Timoteo, tú aprendiste estas cosas, ¿sabes de quién las has aprendido? En este momento tú firmemente las crees en estas cosas. Pues bien, ahora tú tienes que persistir en lo que has aprendido. Y lo importante es permanecer en ella y continuar en ella y nunca dejarlas ir. Y podemos ver la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios a los niños. Y es que esta responsabilidad no se deja para decir, bueno, esta enseñanza se la vamos a dejar a los maestros o maestras de la escuela dominical de los domingos, que en una hora mis hijos, bueno, te puedan contar alguna historia y bueno, yo voy a dejarlo en manos de los maestros de la escuela dominical. Voy a estar tranquilo, que seguro que allí le enseña bien. No podemos dejar esta enseñanza a cuando ellos crezcan. Bueno, es que son muy pequeños. Cuando ellos crezcan, ya veremos a ver qué decisión toman. Sino que cada uno de nosotros, como padres, tenemos esa responsabilidad y obligación, como podemos ver en Deuteronomio, en los versículos que hemos leído, de que tanto los padres como los abuelos no solo debemos de darle cariño, regalo a nuestros nietos, que eso se nos da muy bien, el permitirle todas las cosas, sino que debemos de darle el regalo más importante, que es la palabra de Dios, sin duda. Y creo que es uno de los mayores errores que podemos cometer los padres cristianos si no enseñamos a los niños la palabra de Dios. Y yo os lanzo un reto: si como padres todavía no lo estamos haciendo, debemos de pararnos, reflexionar y debemos de ponernos esa prioridad en nuestras vidas familiares. Y debemos de hacer cambios y empecemos ya con cosas sencillas. Podemos coger libros con ilustraciones, con dibujos para los más pequeños, que eso es algo atractivo, que eso es algo que le llama la atención a ellos. Hay Biblias preparadas para ellos, donde podemos cada día leerle una historia con un dibujo para que a ellos se les vaya quedando ya acerca de la palabra de Dios. Pero debemos de enseñarle cada uno en nuestras casas acerca de la palabra, porque como nos dice la Biblia en Proverbios, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Debemos de contarle la historia bíblica antes de dormir. Debemos de apartar un tiempo cada día y de ser responsables y de que cada día
apartar ese tiempo para poder enseñarles acerca de la Biblia, historias bíblicas, versículos cortos de la Biblia, donde ellos ya desde pequeños puedan empezar a memorizarlo. Porque os digo una cosa, un versículo que se aprende, que se memoriza desde pequeño, os puedo garantizar que no se olvidan cuando somos mayores y vamos creciendo. Debemos de sacar lecciones para su vida y deben ellos también ver que los primeros que lo aplicamos somos nosotros en primer lugar. Debemos de orar con ellos, debemos de amonestarles en el Señor. Que ellos también puedan saber desde pequeños lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Que les mostremos su pecado y que podamos señalar a Cristo como el único remedio y salvador de su alma. Y ese tiempo, si apartamos ese tiempo, es el mejor tiempo invertido con los hijos, el enseñarles las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y por qué podían enseñar a Timoteo la Escritura? ¿Por qué podía su madre, por qué podía su abuela enseñarle acerca de la Escritura? Porque había en ellas una fe no fingida. ¿Y esto qué quiere decir de una fe no fingida? Porque su fe era genuina y verdadera. No tenían una fe hipócrita. Y es que, hermanos, podemos caer en el error de tener una fe falsa, de dar una cara cuando vamos a la iglesia, de dar una cara cuando vamos a las reuniones, pero luego en nuestra casa, en nuestros hogares, no vivir lo que se dice creer con el corazón. Y ¿sabéis qué? Que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, tenemos que tener mucho cuidado con estas falsedades, porque como decía al principio, los niños son esponjas y se dan cuenta de todo. Y una fe sincera no quiere decir que no tengamos una vida perfecta, sin fallo. Pero lo que sí que se tiene que ver en nuestra vida, en nuestro día a día, es que tenemos esa fe y esa devoción por el Señor. Que debemos de tener ese deseo de vivir para agradar a Dios y no pecar. Un deseo de tener comunión con Dios y leer la palabra. Y cuando fallemos, porque fallamos, cuando nos enfadamos con algún miembro de la familia, ya sea con nuestro padre, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestras mujeres, con nuestros maridos, debemos de pedirnos perdón y buscar la reconciliación. Se debe luchar con esas debilidades, con esos pecados que arrastramos, porque esa fe genuina, esa fe verdadera, se mostrará en los momentos más difíciles y cruciales de nuestra vida. Y es algo que se tiene que oler, es algo que tiene que destacar, esa fe hacia las personas que nos rodean y hacia nuestros hijos. Y yo os hago una pregunta en esta noche, y el primero que se la hace también quiero ser yo el que me la haga. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Tenemos una fe genuina o tenemos una fe falsa? Sabemos que la fe de Loida, que la fe de Eunice y la de cada uno de nosotros no se puede heredar, no es algo hereditario. Podían enseñarle al pequeño Timoteo, podemos enseñarle a nuestros hijos, pero tanto Timoteo en este caso, que estamos hablando de él en esta noche, como nuestros hijos, tienen que ver esa necesidad, tienen que sentir esa necesidad del Salvador y venir en arrepentimiento y fe. Y no es algo que ya nos gustaría, ¿verdad? No es algo que como padres podamos transmitirle a nuestros hijos, no es algo que como padres podamos dejarle de herencia a nuestros hijos, no es algo que podamos darle, sino que es algo que tiene que ser personal, no es algo que pueda ser de generación a generación, no es algo hereditario, como decía, sino que cada uno individualmente, de manera personal, debe tener un encuentro con el Señor. Y Timoteo tenía las bases bien puestas en su mente y su corazón, con el ejemplo de fe de su madre y de su abuela. Y si leemos un poco la Escritura, ¿verdad? Vemos cómo Dios usó toda esa enseñanza y ese ejemplo para confirmarle que necesitaba él también un cambio en su vida. Y Pablo le llama amado hijo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, porque Pablo lo guió al Señor, pero no debemos de olvidar que los cimientos, las bases, ya estaban bien colocadas, ya las tenía. Y Pablo, por el buen testimonio que tenía Timoteo, lo llevó consigo para ser su ayudante, lo llevó consigo para ser su compañero y acabó como pastor en la iglesia de Éfeso. Seguro que para Eunice, como madre, tuvo que ser duro quedarse sin su hijo, pero también estoy seguro del gozo que sentiría al saber que su hijo estaba dedicado a predicar el Evangelio y servir al Señor. Yo creo que como padre, para unos padres no hay mayor gozo que ver a nuestro hijo en un futuro andando en el Señor y sirviéndole. Por lo que resumiendo, para ir terminando, para ir dejando paso a la oración, que tengamos tiempo en esta semana de oración a poder orar juntos, podemos aprender varias cosas de los ejemplos que estamos viendo en esta noche. En primer lugar, veíamos cómo tenían esa fe genuina, ¿verdad? Esa fe
que no era falsa, que era una fe verdadera, de cómo creyeron en el Señor Jesucristo y se podía ver en su testimonio diario. En segundo lugar, también hemos visto la importancia de enseñar la Escritura a nuestros hijos. Nosotros mismos, para poder enseñarle a nuestros hijos, debemos de conocer bien la palabra, debemos de dedicar tiempo a estudiar la palabra, debemos dedicar tiempo a crecer en el Señor. Y en tercer lugar, y como último punto que hemos visto, debemos de saber y ser conscientes que nuestra fe no se hereda y que nuestros hijos deben de creer por sí mismos. No es algo hereditario, no es algo que nosotros podamos darle. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y podamos de verdad enseñarle la palabra de Dios. Es el tema de esta noche, enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras personas más cercanas, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, y que podamos transmitirle ese regalo más grande que tenemos, y es esa salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones también y podamos tomar estos ejemplos que hemos visto para el crecimiento también de cada uno de nosotros y podamos transmitir esa fe también a nuestros hijos.